Yo estaba muy comprometido durante mis años universitarios, muy comprometido con la revolución de Fidel. Muy comprometido porque yo creo que desde el vientre de mi madre yo he sido un latinoamericanista, como les dije, furibundo. Y siempre he tenido un amor extraordinario a América Latina. Y en aquel momento el foco, desde luego, era Cuba. Desde Cuba se miraba a América Latina y por nuestra cercanía geográfica a Cuba, cultural, histórica, nuestros patriotas fueron los mismos patriotas de Cuba, pues estábamos plenamente identificados. Siendo estudiante universitario, yo participé en colectas que se hicieron para mandar dinero a Cuba, participé en marchas que se hicieron defendiendo a Fidel, y estando en esas, fui a los Estados Unidos de América con el propósito de ganar dinero y un día volver a América Latina para hacer la revolución de Castro, para convertir la cordillera de los Andes en la Sierra Maestra de América. Y yo nunca me separé de la Virgen. Siempre tuve un amor muy grande a la Virgen. Yo tenía una rabia muy grande con la iglesia institucional, porque mientras América Latina se moría de hambre, la iglesia se vestía de oro. Y eran muy comunes en aquella época la fotografía en la prensa de un obispo en el Perú dándole a besar una esmeralda a un pobre hombre que no tenía dientes, famélico, muriéndose de hambre, vestido de harapos. Entonces, en mi mente no cabía una iglesia fundada por Jesucristo tratando de esa manera de llevar el mensaje de Jesús a pueblos muertos de hambre. Allí radicaba mi problema. Me fui a New York, como les dije, todavía Fidel no se había declarado marxista-leninista. Eso lo hizo el 12 de diciembre del año 1962. Y estamos hablando del año 59. Conversamos de muchas cosas. Al comienzo yo me anduve casi enojando con él, porque, casi me enojé, porque me hacía hablar mucho. Me preguntaba, yo venía de muchas partes, en el fondo. Yo había tenido un año muy viajado, había estado en un congreso de artistas en Holanda, había estado estudiando literatura en Madrid, había estado en un curso de poesía francesa y otro de poesía alemana en Friburgo, en París, bueno, y en Friburgo alemán. Y entonces me preguntaba de todo, me preguntaba por la política, me preguntaba por el Opus Dei, me preguntaba por el arte, me preguntaba por la pintura, me preguntaba por los poetas, me preguntaba en ese momento Cuba estaba siendo una realidad muy fuerte. En el 62, en octubre, se había abierto el concilio, estábamos a meses de la apertura del concilio, finalizada la primera sesión, entre la primera y la segunda sesión del concilio. Había sido la crisis de Cuba cuando Kennedy amenazó a Khrushchev con bombardear los barcos que traían material a Cuba, y entonces Cuba estaba en toda efervescencia. Yo le hablé lo importante que había sido Cuba como encarnación del marxismo, y que Schoenstatt necesitaba inculturarse, en hablarse en castellano, sentirse a la latinoamericana. Y me recuerdo que muchas cosas que yo le decía, y me decía, tú en sí es, hágalo. Decía, padre, hágalo, luche por eso, juéguesela por eso. O sea, le pasaba la pelota. Y eso era muy típico de él. Bueno, en ese momento hablamos mucho. Yo recuerdo muchas cosas que era la forma de abordar los temas de él. Pero mi enojo venía en que me hacía hablar mucho y él me hablaba poco. Y entonces me dijo, le contesto en las pláticas. Entonces en las pláticas muchas veces tomaba temas de las conversaciones tenidas con él, en las pláticas de ese terciado con ese grupo de jóvenes que iban a fundar nuestra comunidad posteriormente. Pero yo viví mucho el visionario, el hombre interesado, como digo, por todos los temas del hombre, de la cultura contemporánea. Y que también viví un padre muy libre. El hombre de la libertad, con qué libertad trataba cada tema, cómo abría horizontes, cómo comentaba cada cosa. Un hombre de un gran horizonte.
Eso fue muy fuerte. Nos casamos, vinimos a New York recién casados, Hilda salió muy pronto embarazada, y aquellas tardes frías de New York, con unas nevadas enormes, a las 5:30 de la tarde, nosotros estábamos ahí punto fijo, en la parroquia del Padre Juan, para que él nos explicara lo que era Schoenstatt. Cuando comencé a leer la literatura del padre, me pareció fascinante. Pues yo pensé, pero si esto es lo que la iglesia necesita, esto es lo que el mundo necesita, esto es lo que yo estoy buscando. Y recuerdo que una tarde, yo trabajaba en la Quinta Avenida de New York, y una tarde en el receso para el café, el coffee break, como ya decimos en algunos países latinoamericanos también, yo salí a un teléfono público y llamé al padre y le dije, en cualquier lugar del mundo que esté ese padre Kentenich, de que usted me ha dado esos papeles, yo tengo que ir a conocer. El padre hizo los arreglos y me dijo, el padre Kentenich está en Milwaukee y vamos a hacer los arreglos para que ustedes vayan a verlo. Fuimos, Hilda y yo, a verlo. Llegamos un domingo en la mañana y algo providencial, pienso yo ahora, cuando llegamos al santuario del exilio, como se conoce hoy el santuario de Milwaukee, y yo abrí la puerta, miré hacia adentro y el padre estaba en el primer reclinatorio cuando uno entra, a mano derecha, rezándole a la Mater. Mis estudios habían sido en psicología, por lo tanto lo analizaba todo, como son los jóvenes que estudian eso en esa edad. Todo el tiempo de la misa del padre, yo estuve preguntándome, ¿este hombre es grande o lo hacen grande las personas que están alrededor de él? Terminó la misa y comenzó un proceso de varios días en que estuvimos en Milwaukee y hablábamos unas veces Hilda y yo con él, otras veces el padre y yo. Yo atacaba al padre con toda la artillería y le hacía todo tipo de preguntas difíciles y le hablaba barbaridades sobre la iglesia institucional y le hablaba barbaridades sobre las cosas que estaban pasando en América Latina y cómo la iglesia se mantenía de espalda al dolor de los pobres, de los marginados, de los desempleados. Y algo que me impresionó enormemente fue el respeto del padre Kentenich. No estuvo de acuerdo conmigo en esos planteamientos que yo le hice, pero su desacuerdo lo mostró de una manera tan respetuosa que me animaba a mí a seguirle diciendo. Y me animaba a mí a tratar de sacar la respuesta que él tenía para esto. Porque si estaba ahí y había sido desterrado por problemas, por su pensamiento, que la iglesia no comprendía, algo tenía que tener el hombre que ofrecer. Estuvimos varios días y el padre nos invitó a hacer una alianza de amor con la Virgen. Y que yo creo, dice el padre, que serán un día misioneros para América Latina. Y al final de la oración dice, la misión de ellos debe extenderse, la misión de ellos debe ser para todos los habitantes de habla hispana en el mundo. Ahora estremece. En aquella ocasión estremeció de una manera diferente. Entonces se levantó, sacó una cruz y me la entregó, o nos la entregó. Reciban esta cruz como símbolo de su misión para América Latina. Y entregó también una vela amarilla muy bonita y nos dijo, id y encended el mundo en el amor de Cristo. Esta es la cruz. Cuando años después yo miré la fotografía del padre, noté que el padre no entregó esa cruz como un papá le entrega un juguete a un niño. El padre entregó la cruz como un general le entrega la espada a un soldado, con una seriedad y una elegancia y una responsabilidad. De más está decirle que yo no dormí, no por haber recibido la cruz, no por lo que el padre había dicho, sino por el acto de confianza del padre Kentenich.
Él sabía que yo era fidelista, yo no había dejado de serlo. Él no sabía lo que iba a ocurrir con este joven que había llegado aquí. Podía nunca más volver, podía salir de aquí más enemistado. Sin embargo, él tuvo la confianza no solamente en Dios y en la Mater, sino también en el ser humano, al entregar la cruz. Yo volví una segunda vez y hablábamos continuamente, de la mañana a la noche. No hablábamos de la Mater, ni de la fe práctica de la Divina Providencia, ni de la alianza de amor. Esos no eran mis intereses en aquella época. Hablábamos de América Latina, hablábamos de los problemas de América Latina, hablábamos de la solución de los problemas de América Latina. Y hablamos como hora y media más, no había salida. Y el padre en un momento dado, con gran seriedad, me dijo, mira, el problema de América Latina no es mi problema, es problema tuyo. Ve y resuélvelo y vienes y me dices cómo lo resolviste. Así era el padre. No era un abuelito, era un padre. Y hubo una cuarta visita, ya yo estaba convencido del padre. Yo estaba convencido de que lo que a Fidel le faltaba, lo tenía el padre Kentenich. Que el padre Kentenich sintetizaba en su persona el hombre que puede resolver los problemas del más acá dependiendo del más allá. El hombre que tenía los pies en la tierra, que le preocupaban los niños descalzos en las grandes capitales nuestras, los niños muertos de hambre, las madres provocándose abortos en los cafetales enormes de Centroamérica, la cantidad enorme de desempleados en nuestro continente, la explotación de un imperio sin alma por nuestro continente, rico en cobre, rico en ganado vacuno, rico en estaño, rico en petróleo, sabiendo que si ese continente se unía, los otros tendrían que ponerse de rodillas para negociar de tú a tú. Todo eso el padre Kentenich lo pensaba. No se imaginen ustedes que el padre Kentenich solamente pensaba en rezar el rosario, en mirar a la Mater, contemplarla, no. Al padre Kentenich le preocupaba todo eso. Al padre Kentenich le preocupaba cómo se estaba desarrollando el mundo de las comunicaciones. Y eran muy pocas comunicaciones. Teníamos la televisión, la radio y los periódicos. Esa noche hablamos del otro día y quedamos a encontrarnos a las 8:30 en el cementerio, y caminando en el cementerio yo interrumpí la conversación y le dije, mire padre, ya yo he hecho varias visitas aquí a usted, yo he hecho una decisión, yo he decidido seguirle el resto de mi vida. El padre se detuvo en su caminar, se quitó el sombrero, me dio las gracias, me dio la mano y me dijo, muchas gracias. Seremos aliados el resto de nuestras vidas. El padre, a través de su pedagogía, a través de su mirada profética, no nos deja en el llano, sino que nos invita a zambullirnos, nos invita a ser audaces en el riesgo para poder participar en la transformación de un mundo nuevo, encender un mundo nuevo. Su mirada profética, su mirada anclada en el más allá, nos enseña a cada educador, a cada educando, que no debemos quedarnos en la superficialidad de los acontecimientos, sino
saber captar lo que Dios va queriendo de cada uno de nosotros para transformar este mundo nuevo. Otra de las cosas que ha captado y por las cuales yo creo que el padre Quentanich debe ser santo es porque supo aceptar la voluntad de Dios en todo momento. Cada hito de Schoenstatt, cada parte de su vida nos habla de una persona que no dejó ni un minuto de interpelar a Dios, de preguntarle, de cuestionarlo para qué quería cada vivencia de él, para qué quería esa consagración a la mater a los 8 años, para qué quería su entrega en Dachau, para qué quería esos 14 años del exilio. El padre Quentanich supo aceptar la voluntad de Dios con mucha humildad, con mucha obediencia, con la obediencia y la humildad que solo un santo puede tener, ¿no? Entonces, esa aceptación libre, llena de amor, llena de entrega hacia Él, es la que nos permite a nosotros, como hijos de Él, aceptar en nuestra vida también su voluntad. Mi vida, especialmente, siento que es conducción permanente de Dios, que Él ha sabido llevarme y ubicarme en el lugar que ha querido, que el Padre me enseñó realmente a ver más allá de los acontecimientos que personalmente iba viviendo, y que hoy mi plenitud como persona, mi plenitud como educadora, mi plenitud en todo sentido, realmente es la que se la debo a Él, porque Él me enseñó a aceptar la voluntad de Dios en mi vida, a mirar más allá, a tener una mirada en un sentido mucho más pequeño, profética, sobre mi vida, sobre lo que Él me pedía. Entonces, una persona, un fundador que puede transmitirle a sus hijos esa mirada profética, esa aceptación libre y llena de amor de la voluntad de Dios, merece el más alto trono. Yo le he tomado mucho en serio esta frase del Padre, porque dice: para el hombre y la mujer de hoy solo hay 2 posibilidades: crecer o fracasar. No hay eso de si usted creces en una personalidad de fe, santidad, yo diría, en santidad, no hay más nada. No nos podemos quedar, yo pensé, no nos podemos quedar mediocres aquí y allí. Tenemos que crecer orgánicamente y en lo sobrenatural y lo natural. En las oficinas y en el trabajo ya usted no encuentra católicos auténticos, y uno dice: ¿qué será de nuestra fe católica? Y entonces ahí dice: para esto solo hay 2 posibilidades: crecer o fracasar, porque esto es la verdad. O crecemos para ayudar a una ciudad que se pierde, o nos envolvemos en los problemas y no crecemos, perdemos todo. No queremos perder, queremos crecer. El padre era un hombre fuerte. No podemos equivocarnos en Schoenstatt y comprometernos o enamorarnos del taumaturgo, del santito, del milagrero. Sin duda hará milagro, sin dudas resolverá problemas, pero el padre fue el profeta, fue el hombre de visión, fue el hombre de carácter, fue el hombre que cuando tuvo que decir sí, dijo sí, y cuando tuvo que decir no, dijo no. A las generaciones futuras que Schoenstatt es la contesta para todo, y que el Padre tiene un mensaje no solo para este tiempo, sino para los siglos que vienen, el siglo. Yo diría que mirar más cerca al Padre, mirar bien al Padre y llevar todo lo del Padre a la vida, a lo diario, la vida diaria, y dejarse llevar por el Padre, descubrir al Padre y dialogar con el Padre.